Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes en esta conferencia hoy. Quisiera empezar agradeciendo de nuevo a todas las personas que se han conectado y que nos están acompañando hoy. También quisiera agradecer a Camilo Daza y a Giselle Torres, quienes son las personas que siempre están detrás de estas conferencias, de toda la organización y nos ayudan a que todo esto salga muy bien. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Catherine Bonil, soy la coordinadora de la maestría en Historia del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Esta conferencia la estamos organizando en conjunto dos programas de este departamento, la maestría en Historia y el doctorado en Ciencias Sociales. Quisimos organizar esta conferencia en conjunto porque, en primer lugar, queremos difundir el trabajo que se está haciendo en los posgrados del departamento y también porque hemos querido comenzar a trabajar mucho más de cerca en estos dos posgrados, ya que pues tienen muchos temas, muchas metodologías y muchas áreas interconectadas. Entonces, hemos venido intentando crear espacios de comunicación entre los dos posgrados y nos pareció que una forma muy, pues, digamos, muy precisa de hacerlo era justamente encontrando temas en comunes y esta conferencia es fruto de ese interés. Bien. Por su parte, pues quisiera comentarles que la maestría en Historia, que es el programa que coordino yo, es un programa que busca formar investigadores en el área de Historia del Caribe y que ha venido ya trabajando por espacio de 8 años. Recientemente recibió la renovación del registro calificado por otros 7 años, lo que atestigua su calidad y su compromiso para seguir formando investigadores e investigadoras interesadas en el pasado de la región Caribe, de otras regiones también. Es un programa abierto a investigación en Colombia, en el Caribe, en el Gran Caribe, en América Latina, pero tiene, si bien un buen énfasis en la historia del Caribe. Entonces, pues, por esto tenemos aquí una invitada que va a hablar sobre el tema de construcción de memoria, pero antes de continuar con nuestra invitada, quisiera darle la palabra al profesor Alejandro Camargo, quien coordina el doctorado en Ciencias Sociales y que puede contar también un poquito de este otro programa que está organizando la conferencia. Entonces, pues le doy la palabra a Alejandro. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar de este evento conjunto que tiene el propósito de discutir sobre un tema de interés directo en nuestro país, pero también un tema de gran importancia para las ciencias sociales y la historia, y eso pues es parte de lo que nos une a los dos programas. Yo soy el coordinador del doctorado en Ciencias Sociales, como mencionó Catherine. Y el programa también estamos iniciando con un nuevo plan de estudios que después de una reestructuración que se hizo con miras a responder a las necesidades de las ciencias sociales en la región, en el país y en el mundo en general, pues le dimos hicimos una serie de reformas para poder responder a esas necesidades de a diferentes niveles, y en este momento pues los programas están en inscripción y estamos pues muy atentos a cualquier pregunta y a cualquier interés que tengan las personas interesados en la región Caribe, en la Universidad del Norte, en hacer investigación con un cuerpo de profesores interdisciplinario. Tanto la maestría como el doctorado pues cuentan con el respaldo de profesores de diferentes formaciones en diferentes campos de las ciencias sociales, y en particular este tema que nos convoca hoy de la memoria, la historia del cambio social, pues hace parte de una de las líneas de investigación del doctorado que se articula con los intereses de la maestría también. Entonces son dos programas que visionamos como conjuntos también, complementarios en varios aspectos. Entonces, pues bueno, este evento también es una invitación a que conozcan los programas. Nuestros emails pues están allí ahí en la pantalla aparecen los de Gisela. Nos pueden buscar también en la página de la universidad. Catherine y yo estaremos súper atentos a cualquier inquietud.
Y bueno, como parte de nuestra misión académica, pues está generar espacios de discusión en ciencias sociales sobre temas contemporáneos de interés general, y ese evento pues hace parte de ese interés y esa misión que queremos llevar a cabo tanto con la comunidad de Uninorte como también entre la Universidad del Norte y el público en general, para abrir, digamos, estos espacios de conocimientos pues a todas las personas que están interesadas. El evento de hoy es una ponencia llamada La Memoria Colectiva en la Construcción de Paz por parte de la profesora Rachel May, a quien tenemos la fortuna de tener como profesora visitante este semestre en el Departamento de Historia y Ciencias Sociales. La profesora Rachel May en este momento es una visitante Fulbright de la Comisión Fulbright en la Universidad del Norte. Ella está vinculada con la Universidad del Sur de la Florida, específicamente con el Departamento de Humanidades y Estudios Culturales, y la profesora May tiene una experiencia muy amplia en estos temas de estudio de conflicto, derechos humanos, memoria, guerra, y tiene un interés particular en la región de América Latina, en donde ha desarrollado pues trabajo en diferentes países. En este momento pues tiene un interés particular en Colombia, y tiene pues varias publicaciones en esos temas, un libro sobre la violencia política en Guatemala, otro coeditado sobre revoluciones en el Caribe, y pues una lista más extensa de temas sobre Comisión de la Verdad, derechos humanos, como ya mencioné. Entonces vamos a escuchar parte pues del trabajo de la profesora Rachel May. Después vamos a tener la intervención de uno de nuestros estudiantes de posgrado, Mauricio Puentes, quien está terminando ya su doctorado en Ciencias Sociales, es de base historiador, entonces también nos hace el link entre historia y ciencias sociales, especialista en temas de historia marítima, colonial, y ya está pronto a terminar su programa, entonces él va a estar comentando y haciendo algunas reflexiones y preguntas sobre la ponencia de la profesora May, y ya después de la intervención de Mauricio, pues abriremos pues el espacio a preguntas y comentarios que puedan tener quienes nos acompañan el día de hoy. Entonces, sin más comentarios, damos la bienvenida a la profesora Rachel May. Muchas gracias en general por su interés en la Universidad del Norte, en compartir su trabajo con los estudiantes nuestros, y también pues en participar de estos espacios que para nosotros son muy importantes como institución y como programas de maestría de historia y doctorado en ciencias sociales. Entonces, bienvenida, profesora. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Entonces, ¿comienzo ahora? Sí, sí. Ok. Tengo un PowerPoint, entonces lo voy a compartir. Bueno, ¿todos pueden ver? ¿Me pueden decir si no? Ok. Bueno, yo no puedo ver nada sino mi pantalla de PowerPoint. Entonces, si hay algún problema, alguien va a tener que decirme. Y si nadie dice nada, Está bien, se ve bien, no te preocupes, si cualquier cosa te decimos. Ok, muchas gracias. Bueno, la memoria es muy importante porque con nuestras memorias definimos nuestras identidades. Como individuos desarrollamos nuestras identidades por medio de nuestras memorias particulares. Somos colecciones de nuestras memorias. Por eso me gustaba la imagen aquí, porque muestra cómo nos identificamos, no podemos manejar en el mundo sin nuestras memorias, porque así definimos quiénes somos. Como comunidades o colectivas, igual definimos nuestras identidades por medio de la memoria. Algunos ejemplos de esto son que yo me identifico como mujer, como profesora, como sureña de los Estados Unidos, como cristiana, etcétera, etcétera. Y todas estas identificaciones colectivas dependen de mis memorias y también de la memoria colectiva de mis comunidades.
Esto no quiere decir que estoy de acuerdo con todos mis grupos de identificación sobre qué define la identidad colectiva, pero hay que tener cosas en común con otras mujeres, con otros profesores, y tengo que entender lo que son estos puntos de comunidad, y esto depende de nuestras memorias colectivas que son construidas. También podemos llamar esto cultura. Tenemos culturas en común y estas culturas están dependientes en memoria colectiva. La cultura depende de una memoria construida. Yo identifico 3 niveles de memoria. Hay la memoria individual. Esto es la memoria particular de una sola persona. Puede ser memoria directa o empírica, o por ejemplo, yo recuerdo que yo comí huevos esta mañana. Esto es una memoria individual empírica. Yo me acuerdo lo que pasó esta mañana. Pero también nuestras memorias individuales pueden ser construidas o indirectas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando firmaron el acuerdo de paz en Colombia, aunque yo no estaba ahí. También recuerdo la Segunda Guerra Mundial, aunque yo no vivía en esa época. Entonces, yo tengo memorias como individual, como una persona particular, que son ambos una reflexión de mi experiencia particular y también son una reflexión de una memoria construida por mi sociedad. Algunas cosas que he aprendido. El segundo nivel de memoria es la memoria compartida. Y esto es cuando 2 personas tienen una memoria en común, 2 personas o más de 2 personas en común. Por ejemplo, yo recuerdo un viaje con mi esposo también, imagino que recuerde eso. Si nosotros hablamos de esta memoria común, esto puede volverse en una memoria compartida. Si no hablamos de eso, aunque tenemos la misma experiencia, no es una memoria compartida. Tenemos que discutirlo para que sea una memoria compartida. Y como dije antes, puede ser más de 2 personas que tienen una experiencia en común y discuten eso, y eso vuelve a ser una memoria compartida. Como toda memoria, la memoria compartida es subjetiva. Mis memorias del viaje a Cartagena pueden ser muy distintas de las memorias de mi esposo, aunque estábamos allá juntos y compartimos de la misma experiencia. Podemos recordarlo de maneras distintas. Rachel, esperanos un segundo, es que creo que no estamos viendo la presentación correcta. Tú estás viendo, estamos en la diapositiva C5, 6. ¿Dice niveles de memoria? No, estamos en el caso de Colombia. Creo que estás en pantalla completa. Sí. Oh, sí, esto no es. Ok, a ver. Ahora sí, Okay. pero no debería aparecer así. Ok, y no puedo ponerlo entonces en la pantalla completa, imagino, porque esto... Sí, mejor déjalo así para que podamos verla porque no estamos viendo la completa. Gracias, perdón. Esto es lo que era antes y ahora estamos en esta. Gracias por decirme. Bueno, entonces la memoria compartida, como estaba diciendo antes, es subjetiva. Puede ser dependiente en mi perspectiva personal. Y mi perspectiva personal va a ser diferente que mis compañeros que comparten esta memoria. Entonces puede ser distinta. También podemos ser equivocados sobre la memoria de todos 3 niveles. Por ejemplo, yo puedo recordar que estaba lloviendo en Cartagena y mi esposo puede insistir que no llovió,
uno de nosotros está equivocado, aunque estábamos allá juntos y compartimos la memoria por discutirlo, no recordamos la misma cosa y uno de nosotros tiene que estar equivocado. Y esto también puede pasar con memoria individual y memoria colectiva también. La memoria colectiva es construida y también subjetiva como la memoria compartida. La sociedad construye una memoria por ciertas comunidades o identidades. Por ejemplo, ustedes tienen una memoria colectiva construida sobre la historia colombiana. Esto incluye todas las cosas que has aprendido en toda su vida sobre la historia colombiana y lo que es ser colombiano. También tienes estas mismas memorias colectivas construidas tal vez en su familia, en su propia familia. Entonces recuerdan algunas cosas sobre la historia de su familia que son construidas, son una memoria construida de su familia que contribuye a su identidad como miembro de su familia o miembro de su país o su nación. Después de un conflicto social o político, tenemos la necesidad de construir una narrativa o una historia de la verdad. Y esto es una necesidad universal después de conflictos traumáticos. Eso pasa cuando tenemos una experiencia de trauma que es una experiencia común. Y eso puede pasar también entre dos personas o un grupo pequeño, pero estamos hablando en esta ponencia sobre traumas comunitarias que comunidades tienen una experiencia a nivel nacional. Después de una guerra, por ejemplo, un conflicto armado como en Colombia. Esta necesidad de una narrativa o una historia común sale de muchas diferentes cosas porque los conflictos pueden ser distintas y producen diferente tipo de trauma. La primera comisión de verdad importante es la CONADEP en Argentina, y la CONADEP significa la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina. Y esta comisión fue promulgado por Raúl Alfonsín, fue parte de su plataforma cuando estaba corriendo de presidente en 1983. Y él nombró la comisión menos de una semana después de que fue elegido en el 15 de diciembre de 1983. La comisión fue creado para investigar el terrorismo del Estado con una énfasis en las voces de las víctimas y los sobrevivientes. ¿Por qué este caso? Este caso es importante porque la técnica de desaparición forzada fue muy confusa y traumática para el pueblo argentino. Lo que pasa, todos conflictos o ejemplos de terrorismo del Estado no son abiertos completamente. No es que los nazis estaban haciendo propaganda sobre los campos de concentración. Pero el caso de Argentina fue otro nivel de oscuridad y de mentira sobre la historia oficial. Lo que hicieron fue desaparecer gente y al mismo tiempo decir a todo el mundo que nada estaba pasando. Entonces esto creó una confusión, una desarticulación social de toda la sociedad argentina que no podían articular y hablar de lo que había pasado, porque su experiencia
personal fue al contrario de la historia oficial, y esto creó una confusión grande en la sociedad entera. Y entonces la necesidad para clarificación de lo que les había pasado fue más importante o más necesario en este caso. Algunas veces llamamos ahora comisiones de verdad, comisiones de esclarecimiento histórico, y son casos así como el caso de Argentina. El otro caso importante es el caso de Sudáfrica y la Comisión de Verdad y Reconciliación, que se llama en inglés el TRC. Y eso fue fundado en 1996. Eso fue un caso de trauma, conflicto, violencia en contra del pueblo sudafricano, pero fue abierto. Entonces todo el mundo entendía lo que era apartheid. Era un sistema legalizado y abierta. Entonces la necesidad en este caso no fue tanto esclarecimiento histórico, porque todos entendieron lo que había pasado. En este caso, la necesidad fue para reconciliación social entre las víctimas y los victimarios. Y también había una necesidad para una verdad moral y normativa. Entonces, esta comisión, la primera comisión de Argentina, hicieron un reporte que se llamaba Nunca Más, y ellos tomaron testimonio de las víctimas y nombraron quiénes fueron desaparecidos. Solo tenían un año de tiempo para investigación, entonces no podían conseguir los nombres de todas las víctimas, pero fue como más un proyecto forense de decir exactamente lo que pasó, cómo los secuestraron, cómo los mataron, etcétera, etcétera. En el caso de Sudáfrica, porque las necesidades fueron distintas, lo que hicieron fue tener unos presentaciones públicas entre los victimarios y las víctimas. Y las víctimas, los sobrevivientes, más que todos los familiares de los que fueron matados, podían preguntar a los victimarios cómo pasó las muertes, las matanzas. Y los victimarios tenían que decir la verdad para recibir el perdón del Estado y no ir a la cárcel. Y estas presentaciones fueron públicos, fueron televisados, todo el mundo los miraba en televisión, en bares, en restaurantes, en sus casas. Fue unos actos públicos tras bastante tiempo en que toda la sociedad trataba de reconciliarse con lo que había pasado. Y esto fue bastante distinto. Fue basado en un concepto cristiano del perdón. Entonces, si la persona había confesado completamente ha dicho todo lo que pasó, podían recibir el perdón del Estado como si fue una confesión católica o algo así. Y también fue basado en un concepto africano que se llama Ubuntu, que es un concepto de justicia muy africano, de reconciliación comunitaria después de un delito. Después de un delito, la comunidad debe de discutirlo y escuchar lo que dice la persona quien ha hecho mal, y esta persona debe de pedir perdón y decir todo lo que pasó, y así la comunidad se reconcilia, tiene la posibilidad de reconciliación. Y esto es un concepto de justicia muy africana. Entonces, esta comisión fue muy basado en ambos, un concepto religioso cristiano y un concepto africano. Hay otros proyectos de memoria y memorialización
más que comisiones de verdad que hacen comunidades y grupos después de una trauma o un conflicto violento. Hay proyectos de arte, ustedes han visto este tipo de memorialización aquí en Colombia. Hay proyectos de arte, murales, por ejemplo, jardines comunitarios, memoriales a personas, a víctimas. Hay archivos comunitarios en que comunidades toman testimonios de toda la gente que han tenido una experiencia de trauma dentro de la comunidad. Hay el proyecto del Centro Nacional de Memoria Histórica aquí en Colombia, que es bastante controversial en este momento, pero fue un esfuerzo de tratar de entender la historia de violencia en Colombia de una manera más compleja. Y hay otras cosas también. Ustedes pueden pensar en diferentes cosas que comunidades hacen para construir una memoria colectiva que puede durar por generaciones. La construcción de la paz para mí tiene tres bases. Para construir la paz hay que tener reconciliación social. Y eso significa que, eso no significa que todo tiene que ser reconciliado, pero sí significa que por lo menos hay que minimizar la distancia entre los enemigos del conflicto. Si la distancia entre los enemigos del conflicto no está minimizado, entonces no puede ser paz, ¿no? Porque el conflicto sigue. El segundo punto es que para tener la paz hay que entender la historia del conflicto. Y eso significa que, no significa que hay que tener un consenso completo, pero sí hay que tener en cuenta una narrativa básica sobre lo que pasó. Eso es porque es tan peligroso para decir que no había conflicto en Colombia. Porque si una gran parte, una parte poderosa de la sociedad piensa que no había conflicto, no hay manera de construir la paz, porque si no reconoce aún una narrativa básica sobre la realidad de que había un conflicto con varios grupos políticos armados, entonces no se puede construir la paz. Y esto es una razón importante por tener un proyecto de memoria colectiva para establecer una base de una narrativa común. Como dije antes, esto no significa que todos tienen que estar de acuerdo sobre todo, pero tienen que estar de acuerdo sobre algo básico. Y la tercera parte de la construcción de la paz es el compromiso de no repetición. Y eso depende también en estas dos cosas. Pero tiene que haber un compromiso social por la mayoría de gente de no repetir. Bueno, aquí estamos otra vez en el diapositivo del caso de Colombia. En Colombia, el proyecto de memoria colectiva está mucho más complejo que otros casos mundiales que yo he estudiado. Es más complejo y más difícil en Colombia por estos cuatro puntos. Lo primero y tal vez lo más importante es que no había transición política en Colombia, no como en Argentina o Sudáfrica o Guatemala o Yugoslavia o cualquier otro lugar. En el caso de Colombia, el mismo gobierno, lo cual fue actor en el conflicto, es el gobierno actual. Y esto es resultado de que mantenieron las instituciones de democracia por todo el conflicto. Pero el problema con eso es que hay una falta de voluntad política por parte del gobierno de tomar responsabilidad por
sus acciones dentro del conflicto. En los otros casos había una esfuerzo para distinguir el nuevo régimen, la nueva democracia de la dictadura anterior. Entonces, era más fácil para el gobierno de Argentina o Sudáfrica, por ejemplo, poner la responsabilidad en el estado anterior, porque ellos estaban tratando de demostrar que ellos fueron diferentes de ese gobierno anterior. En el caso de Colombia no tenemos esa circunstancia porque es el mismo gobierno, entonces esto sí es problemático, es muy diferente y no sabemos exactamente cómo manejar cuestiones de memoria y justicia dentro de este ámbito de continuación, de continuar con el mismo. El segundo punto es que en Colombia había más que dos posiciones. Había muchos actores diversos, no solo dos lados. Entonces, de construir la paz es más que armar un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, porque las FARC y el gobierno no son los únicos actores políticos en el conflicto. Y los otros actores en el conflicto no fueron parte del acuerdo. Entonces, para incluirles y aun si incluimos los del acuerdo anterior, esto tampoco incluye todos los actores políticos, porque hay una multitud de grupos armados, hay una multitud de posiciones políticas ante el conflicto, y esto hace todo mucho más complicado. La tercera cosa que es difícil en Colombia es que hay un alto nivel de delincuencia y también corrupción. Esto es violencia no política, entonces no puede ser negociada. Entonces, esto es complicado porque nosotros no tratamos la delincuencia igual que la violencia política. Pero una gran parte del conflicto en Colombia es delincuencia y tenemos que tener otra manera de manejar este tipo de violencia y construir la paz. Y la cuarta cosa es que lo largo del conflicto significa que todos en Colombia tienen memorias personales y particulares sobre el conflicto y hay mucha complejidad y conflicto entre estas memorias subjetivas. Y esto es algo, la perspectiva de una persona va a tener sobre el conflicto va a depender mucho de su experiencia personal y no hay nadie que no ha tenido una experiencia personal con vivir en Colombia conflictivo. Entonces, y estas experiencias son complejas porque la mayoría de colombianos han vivido toda su vida en un estado de guerra en Colombia. Entonces, esto lo hace la tarea de reconciliación mucho más complejo, como ustedes pueden imaginar. Lo que quiero hacer aquí es terminar con estas preguntas y tal vez Mauricio puede ayudarnos con esto. Pero yo mantengo mi compromiso a la idea de que la memoria colectiva en Colombia es muy importante para la paz. Pero como explicaba antes, la paz y la memoria colectiva en Colombia es más compleja. Entonces quiero preguntarles qué tipo de narrativa hay que tener en Colombia para tener una memoria colectiva. Como estaba explicando antes, no tiene que ser que todos los colombianos están de acuerdo sobre todo, pero ¿qué sería esta narrativa básica que hay que tener? También quiero preguntar si ustedes piensan que es posible tener múltiples memorias colectivas y si esto también puede contribuir a la reconciliación y la paz.
¿Y qué piensan ustedes que es necesario para tener reconciliación colombiana? ¿Qué hay que tener más que la memoria colectiva para tener reconciliación colombiana? Y esto es todo. Lo voy a dejar allá para Mauricio. Y voy a dejar de share. Should I stop sharing? ¿Debo de stop sharing? Oh. Sí, está bien, está bien. Ok, gracias, Rachel. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, quedan unas preguntas abiertas para el público, para Mauricio, si quieren dirigirse a ellas. Vuelvo y les presento a Mauricio Puentes, que es un estudiante del doctorado en Ciencias Sociales que ya está terminando su tesis, es historiador de formación inicial. Y bueno, nos está acompañando hoy también para hacer algunas reflexiones o algunas ideas en torno a la presentación de la profesora Rachel May. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias por su participación. Creo que no se está escuchando. No escucho el audio, yo no lo escucho. Está apagado el micrófono, Mauricio, creo. Hola. Ahora sí. No sé, pasa algo y no, el audio como que no funciona. ¿Ahora sí me oyen? Sí se oye, aunque Sí. suena un ruidito raro ahí, pero se oye bien, no hay problema. Sí, no sé, pues nunca me pasa, tiene que ser algo con la plataforma de compatibilidad. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación al profesor. Hola, profesora Rachel, un gusto volver a saludarla. Ya nos hemos encontrado en otros espacios y tuve la fortuna de conocerla personalmente. Así que, disfrutando pues de toda su sabiduría con respecto a la cuestión de la memoria y de todos los temas de justicia transicional. En otros espacios, como yo lo decía, discutíamos con la profesora Rachel y nos preguntábamos por qué en Colombia, a propósito de la memoria colectiva, por qué en Colombia, si es un país que está plagado de iniciativas de paz, de indultos, de procesos de distensión, etcétera, ¿por qué si es un país que está plagado de procesos de paz? Porque somos una nación permanentemente en guerra. Esa es somos un país de paz, pero plagado de guerras. Entonces, esa es como una gran inquietud. Y aquí es donde la intervención de la profesora Rachel cobra mucha significancia, porque la respuesta está ahí, en la cuestión de la memoria colectiva. Y es una memoria colectiva que da pie a procesos de justicia transicional. Resulta que, bueno, Colombia a lo largo del siglo XIX tuvo múltiples guerras, estuvimos en guerras cíclicas permanentemente y nunca en ningún momento de distensión de esas guerras hubo como un alto en el camino y decir, hagamos un proceso de reconciliación, etcétera, contemos lo que pasó, en qué hemos fallado. Eso nunca pasó. De hecho, en esta guerra devastadora de principios del siglo XX, que fue la guerra de los 1000 días, después del Tratado de Wisconsin y el Tratado de Chinacota, no hubo ningún tipo de iniciativa para poder frenar, digamos, esa endemia, esa guerra endémica en la que hemos vivido. Y la falta de estos, digamos, de hacer esta mea culpa, de crear estos procesos de distensión y de diálogo para frenar ese ritmo perpetuo de la guerra, es lo que nos ha mantenido precisamente en conflicto. Posteriormente, en el siglo XX, con todas las violencias partidistas, sobre todo las que hubo entre los años 30 y los años 60, en ese momento, cuando la violencia partidista muta hacia el conflicto armado, en ese momento tampoco hicimos un proceso de justicia transicional basado pues en la construcción de una memoria colectiva. Entonces, ahí es donde hemos fallado. Y si hay una respuesta, digamos, como preliminar
a por qué Colombia es un país que si permanentemente está plagado de procesos de distensión, de tratados de paz, ¿por qué seguimos en guerra? Está ahí, ¿no? Porque hemos descuidado la cuestión de la construcción de una memoria colectiva como base para la justicia transicional. Y vea que siempre que hay, actualmente que están todas estas iniciativas de paz, todas las instituciones que se dieron en el marco del Acuerdo de La Habana, son instituciones que están permanentemente atacadas, ¿no? Precisamente por un establecimiento, por esa otra institucionalidad que está en contra de esta transición hacia la paz, ¿no? Entonces, hay muchas otras cuestiones. Con la profesora Rachel también discutíamos acerca de las cuestiones materiales, ¿no? que perpetúan nuestro conflicto. Y uno de esos elementos materiales que perpetúan nuestro conflicto tiene que ver con la cuestión de la tierra. Resulta que cuando uno revisa las reformas agrarias, pues son prácticamente nulas, aunque han habido algunas iniciativas hubo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX algunas iniciativas. Cuando uno revisa por lo menos la historia colonial, en 1591, el rey de la época, que era Felipe II, hizo una reforma de tierras, ¿no? Y esa reforma de tierras llegó acá a Indias, ¿no? A la América colonial. Resulta que las bases de esa reforma agraria que hizo Felipe II, en ese momento del periodo colonial de la historia colombiana, no ha cambiado mucho. Entonces, tenemos una distribución de la tierra y de la propiedad muy de uso colonial, de grandes latifundios, y que se perpetuó con la llamada independencia para poder controlar a toda la base laboral, ¿no? Porque digamos que las élites, el patriciado local, tenían el miedo de que la revolución, a propósito de la independencia, que la revolución independentista continuara. Entonces, para poder frenar esa independencia, esa revolución o esa agitación de las masas, decidieron mantener la estructura de la distribución de la propiedad y de las tierras de herencia colonial para poder controlar a la base trabajadora. Entonces vemos que hay varias cuestiones que nos explican esta continuidad de la guerra en Colombia y la importancia, pues, de recalcar en la construcción de una memoria colectiva, sobre todo de una memoria comunitaria, que yo sé que la profesora también me cuestionaba esto en otros espacios, y ojalá que sea una memoria colectiva al margen del Estado, aunque, o por lo menos un poco independiente del Estado, aunque eso es muy difícil porque siempre estamos como en una especie de antagonismo, dependencia con los órganos de poder, ¿no? Y los órganos de poder son los que financian, etcétera. Entonces, siempre estamos ahí en una cuestión de antagonismo, dependencia, pero es ahí la importancia de los procesos comunitarios, de los archivos comunitarios, de las bibliotecas comunitarias y de todas estas iniciativas, otras que se dan al margen, pues, de esta construcción de la memoria que a veces tiende a ser muy oficial, ¿no? Y a beneficiar a unos sectores más que a otros. Entonces, es allí la importancia, ¿no? de recalcar sobre estos temas. También hay otros asuntos muy interesantes a propósito de la continuidad de la guerra en Colombia que tienen que ver con la cultura política, la forma como los colombianos hemos entendido que la violencia es la mejor manera, o digamos, la mejor manera no, es la prolongación perfecta de la política en Colombia. Entonces ha habido una relación, se supone, ¿no? Desde la teoría política, que la guerra y la política están aparte, ¿no? Porque la teoría política clásica nos enseñó que el Estado, pues, la política, la democracia, por lo menos desde la perspectiva liberal, eso nos sacaba del estado de naturaleza, de ese estado de caos que era la guerra. Pero resulta que eso no pasa, o por lo menos en Colombia eso no se cumple. La guerra y la política están de la mano, ¿no? Y mientras hacemos procesos de paz, se están gestando, es un momento de distensión que permite gestar guerras futuras. Y mientras se hace la guerra, se está pensando en hacer política. De hecho, esta cuestión de la guerra y la paz ha sido cíclica. Y en este país, siempre los grupos que se alzan en armas en realidad no quieren conquistar el poder, o ese no es, digamos, como el objetivo principal. Lo que quieren es participación política, y eso es lo que terminan teniendo los procesos de paz. Participación política, se distensiona la guerra, y luego en ese proceso de distensión
se gestan nuevas guerras en donde nuevos grupos exigen, digamos, ese botín, ¿no? Que es el Estado, ¿no? Que es el primer empleador, y que siempre ha estado en disputa. Entonces, es muy interesante toda esta cuestión de la memoria, que también se relaciona mucho con el patrimonio, con la cuestión de la monumentalidad, cómo se construye historia oficial, toda esta historia monumental y tradicionalista. Es muy interesante. A mí en realidad me llama muchísimo la atención y he tenido la fortuna de trabajar en algunos proyectos de memoria. Así que muy interesante. Con respecto a la pregunta, ¿qué tipo de narrativa hay que tener? Pues eso es una gran pregunta. Es una gran pregunta, pero yo diría que el primer paso es, y que estamos lejos de, digamos, de poder consolidar ese primer paso, es hacer una mea culpa, es poder, digamos, bajar la guardia, dejar el sectarismo por un momento. Y eso es muy difícil, incluso en los entornos académicos en los mismos entornos académicos, cuando hablamos de estos temas, es muy difícil bajar la guardia. Entonces, yo creo que ese sería el primer paso, ¿no? Construir una memoria colectiva, por supuesto, va a ser muy, muy, muy difícil, porque hay muchas, como usted lo decía, profesor, hay muchas versiones del conflicto. En esta guerra que ha sido tan prolongada, mucha gente ha experimentado cosas a lo largo de su vida que le han hecho cambiar de opinión. O sea, hay muchas versiones sobre la guerra. Incluso yo en algunos momentos tuve la oportunidad de trabajar con personas víctimas del conflicto armado, sobrevivientes del conflicto, y habían personas que estaban convencidas de que sus victimarios habían sido los paramilitares, pero pues uno como historiador sabía que en ese sector no operaban los paramilitares, habían operado las guerrillas u otros actores armados, y viceversa, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil, ¿no? Poder construir una memoria colectiva, ¿no? Y sobre todo, no sé, esa memoria ontológica, esa memoria basada en los hechos empíricos, que es pura, eso es muy, muy difícil de conseguir, pero yo creo que sí podemos conseguir consensos, ¿no? Con el diálogo. Pero para hacer ese diálogo primero tenemos que bajar la guardia y reconocer que todos nos hemos equivocado en cierta forma. No, pero muy, muy interesante. Profesora, yo quería hacerle una consulta, no sé cómo estemos de tiempo, pero quería hacerle una consulta. No sé hasta qué punto es posible que en este momento en el que está Colombia, en donde, como usted bien dijo, no hemos tenido una transición política, es decir, el proceso de paz se dio en medio de una continuidad del gobierno. No sé en qué medida podamos consolidar nosotros una paz, sí, es decir, ¿cómo usted lo ve? Si hubiese en este momento una transición, un cambio de gobierno, por lo menos de otra ideología, ¿usted cómo lo vería? Digamos, yo soy un poco pesimista, por eso le pregunto. ¿Usted ve posibilidades de que exista, digamos, como esa plataforma para poder alcanzar un proceso de reconciliación y de justicia transicional plena? Yo siempre veo posibilidades porque yo creo que hay siempre la posibilidad de reforma del gobierno. Yo veo el gobierno no como un actor malicio, pero como una cáscara. El gobierno no es mejor que las peores personas que están en el poder. Pero el gobierno siempre puede ser reformado y no hay que tener una dictadura y una transición a la democracia para tener reforma gubernamental. Y como hemos discutido antes, yo creo que en algunos respectos la autoridad del gobierno, porque el gobierno, por lo menos en nombre, debe representar todo el pueblo. Uh-huh.
Entonces, tenemos que pensar en la posibilidad del gobierno como la voz del pueblo, la voz de la memoria colectiva, y sin alguna institución con autoridad de representar más que una comunidad pequeña o más que una ONG o algo así, va a ser muy difícil de tener una reconciliación nacional sin el gobierno. No puede ser aparte del gobierno. Pero sí tienen razón, el gobierno ha sido problemática en el caso colombiano. Entonces, siempre voy a tener esperanza de que hay la posibilidad de reforma, porque hay que tener esperanza. Y también la estructura del gobierno colombiano no es mala tampoco. Lo que es mala es la corrupción y algunos actores políticos que tienen poder dentro del gobierno. No es un problema que no se puede resolver, pero sí es un problema que es muy difícil de resolver, porque significa que hay que tener reforma política a un nivel muy impactante, como una reforma muy fuerte. Y como usted dijo antes, hay problemas y hay estructuras materiales también que contribuyen a esta corrupción y esa injusticia a nivel del gobierno, y esto también tiene que ser algo reformado. Y la reforma de la tierra, por ejemplo, es posible, otros países lo han hecho, es posible, pero es difícil y no ha pasado de una manera muy significativa en el caso colombiano todavía. Pero no es que no es posible, claro que es posible. Pero hay que hacerlo. Perfecto, pues no sé si me parece que es justo que le demos la oportunidad a las personas de preguntar. Uh-huh. De acuerdo. Sí. Ya estamos preguntando, sí. Sí, ya dicen ahí. Ok, aquellos y aquellas que nos están viendo pueden formular sus preguntas. O comentarios también. O comentarios, claro, por el chat o por cualquiera de los medios por donde nos estén viendo. Uh-huh. El profesor Alejandro tiene una pregunta. Bueno, pregúntalo. Yo creo que tal vez no tiene la posibilidad de preguntar. Tienen que agregarlo en pantalla. Ok. Ya creo que ya me ven, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, no, yo solo quería hacer como un comentario porque digamos que en el contexto actual colombiano tiene que ver con aspectos pues que ustedes han mencionado, pues hay un debate con ocasión del Centro de Memoria Histórica y la reciente dirección, ¿no? Porque hay el debate con respecto a quién dice la verdad, ¿no? Entonces, en un sector digamos, del partido de gobierno que dice que hasta el momento los investigadores sobre la violencia en Colombia han dado una verdad parcial, acomodada a intereses políticos particulares, y por lo tanto pues llega el partido de gobierno a tratar de decir la verdad de lo que sucedió, ¿no? Y eso, varias cosas. Por ejemplo, no es gratuito que
Fedegan pues también haya hecho un esfuerzo en tratar de contar la historia del conflicto a través de la vida de los ganaderos, por ejemplo. Sí. Porque dicen que no se ha contado esa historia, ¿no? Entonces, tiene que ver con la memoria, pero el Centro de Memoria Histórica es básicamente la acusación más grande, es que no han contado la historia como debe ser, sino que por un lado, ¿no? Y es curioso porque esa es como la búsqueda de la verdad, pero también de cómo, pues en últimas, hay todo un proyecto político que es lo que muchos de los autores sobre los temas de memoria han mostrado, de cómo la memoria pues es un instrumento político también, ¿no? Pero quería llamar como un poco la atención de cómo este contexto actual es un contexto de disputa por contar unas historias particulares y dar una versión de la historia de acuerdo a unos intereses particulares, y también la lucha por ejemplo, en el caso de los colegios, ¿no? Todos estos debates sobre si en el colegio, en los colegios, en la formación de los niños y lo de los adolescentes, qué cosas se deben incluir y qué cosas no sobre la historia de la violencia. Si, por ejemplo, a los estudiantes se les enseña el rol de las guerrillas en el conflicto armado, cómo se debe contar esa historia, ¿no? Porque si se cuenta de una manera, entonces es un problema; si se cuenta de otra, es otro problema. ¿Qué se debe contar, qué no se debe contar? Entonces yo creo que en este momento hay unos debates bien interesantes a nivel nacional sobre la memoria, sobre esa idea de la verdad que es tan problemática, ¿no? Que a veces pareciera la misma idea de la, pues, ¿no? Ya los historiadores ya tienen eso bastante masticado, ¿no? De quién es el sujeto que denuncia que se atribuye esa verdad y que narra esa verdad, supuesta verdad, ¿no? Era eso que quería comentar. Sí, y originalmente el proyecto de memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica fue para crear una narrativa por estas múltiples perspectivas, y no fue de dar solo una versión o de un lado, pero sí con el nuevo gobierno ha sido una énfasis en otros que ellos creyeron fueron ausentes de la perspectiva del gobierno anterior. Pero la idea por el Centro Nacional de Memoria Histórica fue de tener una narrativa de múltiples perspectivas. Esto fue la idea de Gonzalo Sánchez, de tener una narrativa, que múltiples narrativas colectivas, no solo una. Pero esto es lo que estábamos hablando con Mauricio antes también. Una institución así es solo tan bueno como la gente quien están en el poder en esta institución. En este caso, yo creo que esto es lo que la idea de memoria histórica todavía sigue siendo una buena idea. Es solo que hay mucha controversia en este momento por el liderazgo del proyecto. Y sobre lo de las escuelas y el currículum de historia en las escuelas, esto es la cosa más importante, ¿no? Porque comenzamos hoy hablando de cómo construimos nuestras identidades colectivas por medio de la memoria, y donde aprendimos lo que es ser colombiano, es en la escuela, ¿no? Y entonces esto es un territorio muy contestado en este momento, pero es sumamente importante porque allá es donde se va a formar la memoria colectiva. No va a ser en un museo nacional en Bogotá, va a ser en las escuelas. Claro, yo creo que también hay que apuntar ahí algo muy importante, y es el hecho que hay una memoria que es muy incómoda, por lo menos para el statu quo, ¿no? Y es esta memoria que de alguna manera justifica la guerra del enemigo interior, ¿no? Que más o menos pone a las guerrillas como unos actores que no tuvieron otra opción más que irse a las armas en un contexto donde donde unos partidos se repartían el poder y utilizaban las instituciones estatales para eliminar a la oposición, y etcétera. Bueno, toda esa historia muy conocida. Entonces, cuando se intenta de alguna manera retomar esa historia,
y volverla parte de esa memoria importante para la construcción de paz, eso genera mucha incomodidad. Ahora, del otro lado, también genera incomodidad el hecho de que se cuente la historia de los ganaderos como víctimas, o la historia del soldado como víctima, o la historia del policía como víctima, o la historia de todos estos victimarios que pues cometieron grandes atrocidades, pero que en cierta forma también fueron víctimas. Entonces, allí es donde está la gran complejidad del asunto, porque es decir, ¿quién es el policía? ¿Quién es el soldado? ¿Quién es el paramilitar? ¿Quién es el guerrillero de base? Pues es el hijo del obrero, el hijo del campesino. O sea, en definitiva, pues son todos estos sectores, digamos, podemos decir de abajo, que también son víctimas, aunque fueron victimarios. Entonces, ahí es donde está la cuestión, que es muy compleja, y en este país los sectores más conservadores siempre gobiernan de mano de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, siempre quieren, de alguna manera, poner esta memoria y esta historia de los grupos, o digamos de los militares, ponerlos a ellos en el centro, pues, de toda esta memoria, en donde hay que recoger las voces de las víctimas. Y esto, pues, incomoda a muchos colectivos que fueron víctimas, de estas personas que se consideran víctimas. Entonces, es muy, muy, muy complejo esta cuestión. ¿Y cómo contar eso en la escuela? Ay, Dios mío, es otro gran dilema. Esto es lo que llama Primo Levi el prisionero de los nazis en el campo de concentración Auschwitz. Lo llama la zona gris. Lo que dice Primo Levi es que todo conflicto es lleno de una zona gris, en que no es claro quién es el víctima y quién es el victimario. Hay algunos que son blancos y negros al lado del gris, pero la mayoría del conflicto es una zona gris, y tenemos que entenderlo como una zona gris, no de buenos y malos, pero de un conflicto más complejo. Y sí, es incómodo, porque nos gusta mucho más pensar en el mundo en términos blanco y negro, de que, claro, sí, que los buenos y los malos. Y eso no sirve. Y sí, es muy difícil de enseñarlo también, porque es un concepto muy complicado y no es cómodo para niños ni adultos. Nos gusta sentir claro sobre la moralidad del mundo y muchas veces no es así de claro. Bueno, hay un comentario, vale, una pregunta, un comentario de Jesús Guillermo que dice: considero que Colombia debe tener narrativas contextuales regionalmente en función de lo diferenciado del conflicto armado en los diferentes territorios del país. Además, los actores más fuertes son afines o hacen parte de la hegemonía del poder político y económico. Es un comentario interesante sobre, bueno, cuáles son esas narrativas regionales y si ellas, me imagino, sí, ¿no?, caben dentro de la narrativa más amplia. Carlos Garrido pregunta: ¿cómo unificar las memorias individuales para generar la memoria colectiva? La pregunta lleva como implícito de que la memoria colectiva es como la suma de las individuales, ¿no? Sí. La memoria colectiva tiene que ver construida por la sociedad entera o por una comunidad entera, y tiene que ser construida por medio de una discusión. O puede ser impuesto por gente con poder, pero es mejor si es una resulta de una discusión y un diálogo significativo entre comunidades. Hay otra aquí que dice: ¿qué debemos tener en cuenta para construir la memoria colectiva? Tal vez como cuál sería ese factor crucial. Me gustaba lo que dijo Mauricio, que una de las cosas importantes es darnos cuenta de la continuidad histórica en Colombia del conflicto, de la idea de que tal vez este conflicto es el mismo conflicto de siempre, está basado en algo. Él dice que está basado en la tierra, y tal vez tiene razón, pero hay otras cosas. Pero para mirar a los raíces del conflicto es importante, yo creo. Yo no creo que hay una sola cosa clave, pero
pero lo que dijo Mauricio me parecía muy importante. Hay otro comentario, no sé si Mauricio quiere agregar algo. ¿O estoy por ahora no. Ok, hay una un comentario, sí, es una pregunta de Claudia Mendoza que dice ¿cómo utilizar la memoria histórica en estrategia pedagógica para empoderar la resiliencia en población víctima del conflicto armado? Esto es complicado. Tal vez, Alejandro, tú tienes algo que decir sobre eso. Bueno, dice, voy a volver a leerla, dice, ¿cómo utilizar la memoria histórica en estrategia pedagógica para empoderar la resiliencia en población víctima del conflicto armado? Ahí pues es una cosa interesante porque la población víctima del conflicto armado ya tiene una versión de lo que sucedió, ¿no? Y ya tiene pues una especie como de memoria de la versión oficial, de su propia versión de lo que sucedió. Entonces, construir memoria histórica, o sea, es como una pregunta complicada porque es cómo construir una memoria histórica, utilizar la memoria histórica en estrategia pedagógica. Es como si habría algo más que mostrar o inculcar a las personas, o digamos, elementos adicionales que se puedan agregar a lo que la gente tiene desde su experiencia propia de ser una víctima. Y yo creo que ahí es clave porque ahí es clave pensar en qué tipo de memoria histórica es la que se piensa en esas estrategias pedagógicas, porque entonces ahí, digamos que a veces uno tiende a pensar que la parte, digamos, de lo que yo veo en el panorama político colombiano no solamente es como versiones sobre la verdad del conflicto de diferentes sectores políticos, sino también que algunas víctimas sí tienen unos, o sea, son vistas como que tienen una versión legítima del conflicto, mientras que otras no. Entonces, por ejemplo, es muy evidente que algunos sectores privilegian las versiones de las víctimas de la guerrilla, por ejemplo, y eso es bastante instrumentalizador para legitimar ciertos discursos políticos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no escuchan o por qué no prestan la misma atención a víctimas del ejército, de los paramilitares y demás? O al revés, ¿por qué debemos escuchar más a las víctimas de los paramilitares y no escuchar tanto a las víctimas de la guerrilla, por ejemplo, ¿no? Entonces parece que son ejercicios similares desde orillas diferentes, porque desde ahí tiene que ver con esa pregunta, ¿no? Como la resiliencia de la población víctima del conflicto, y dentro de esa población víctima pues están los diferentes, ni siquiera, por ejemplo, entre las víctimas de la guerrilla hay diferentes posiciones, ¿no? Claro. Muchas de las posiciones radicales de algunos sectores de la población en contra de la guerrilla a veces tienden a legitimar, por ejemplo, el rol del paramilitarismo. Otras poblaciones que lo vimos durante el referendo, ¿no? De la votación del referendo, ¿no? Algunas asumen la posición de pues un respaldo a un proceso de paz, otras no, porque tienen un dolor tan grande que no admiten que haya pues que haya un proceso en el cual no se vea explícitamente un castigo o una respuesta por parte de quienes fueron quienes los pusieron en esa posición de víctima. Entonces yo creo que es una pregunta muy complicada porque también deberíamos partir de la pregunta de por qué es necesaria una versión adicional de la memoria histórica para quienes tienen una visión muy concreta de lo que pasó desde su posición de víctima, ¿no? Hay otra pregunta de Brisna Mantilla que dice cómo construir memoria histórica para la reincorporación comunitaria, qué tipo de espacios de diálogo se pueden llevar a cabo. Reincorporación comunitaria, tiene relación con un poquito como la anterior, creo yo, pero se refiere más a los procesos de reincorporación. ¿Qué tipo de espacios de diálogos? Y de paso, pues hay otra, Norberto Roa dice, ¿se puede construir la memoria sin pensamiento crítico? No. Esto es fácil, no se puede. Pero sí, la Comisión de Verdad está intentando de crear estos espacios de reincorporación comunitario. Y esto depende en la región y la comunidad, pero la Comisión de Verdad está realmente tratando de hacer esto, no solo tomando testimonios de víctimas, pero tratando de crear espacios comunitarios para diálogo y para
para la creación de la memoria colectiva a nivel local. Y yo creo que están haciendo un buen trabajo en muchos casos de eso. Y lo hacen por consultar con los líderes de las comunidades, preguntarles lo que quieren, tomar sus historias, hacer programas comunitarios con ellos sobre lo que han dicho y realmente consultar con ellos mismos sobre lo que necesitan o lo que quieren. Hay otra allí que dice, ¿cómo construir memoria histórica que aporte a la reincorporación comunitaria frente a firmantes del acuerdo de paz y las comunidades? Creo que es similar a la anterior, o una aclaración de la anterior. Sí. Memoria histórica en función de la reincorporación comunitaria. Dice Ángel Iván, dice, ¿cómo construir memoria con la comunidad diversa, con personas en condición de discapacidad o LGBTIQ, víctima del conflicto armado y que su cuerpo cuenta como la historia del conflicto armado? Sí. Sí, esto también ha sido algo que estaba muy consciente de la Comisión de Verdad, no tanto el proyecto de memoria histórica, el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero la Comisión de Verdad sí ha tratado de tener un enfoque en las transeccionalidades de las comunidades y las maneras en que las mujeres, la comunidad LGBT, las personas indígenas, las personas afros han sufrido de una manera distinta que otros. Y esto, y también hay un enfoque en la violencia sexual en contra, más que todo, mujeres y niñas, pero también en contra de algunos hombres y niños. Y esto sí ha sido algo que ha sido muy útil, yo creo, en algunas comunidades, porque por primera vez estas víctimas de abuso y violencia sexual han tenido la oportunidad de recuperar sus voces y poder hablar de lo que les pasó. Y creo que hay algunos ejemplos muy buenos en que esto ha sido muy útil. Bueno, hay un par de preguntas más. Dice, ¿qué estrategias se pueden utilizar para promover la reconciliación y la construcción de paz? ¿Cómo movilizar una casa de la memoria histórica? Creo que esto ya hay iniciativas, ¿no? Sobre casas de memoria histórica, locales y demás. Ahí la pregunta grandote, creo yo, es como, bueno, ¿cuál sería el objetivo último de esas casas de la memoria histórica, ¿no? Un poco como la memoria para qué, ¿no? Para qué se utilizan y cuál sería el enfoque. Dice Norberto, dice, ¿la memoria histórica se puede convertir en un medio para alimentar la cultura de la violencia? Sí, claro. Porque la memoria histórica la memoria colectiva puede ser una memoria de venganza o una memoria de conflicto o una memoria de injusticia que uno tiene que vengar. Hay muchos ejemplos históricos de la memoria colectiva siendo un medio de alimentar la cultura de violencia. Esto tiene que tener en cuenta porque la memoria colectiva no es algo siempre bueno. Puede ser utilizado por maneras muy terribles también. A ver, una última por acá. Jesús dice, bueno, voy a leer varias ahí, ustedes miran a ver de pronto qué les interesa contestar. Dice, ¿cuál es el aporte de la academia a los procesos territoriales de memoria histórica? ¿Cómo se vincula Uninorte a estas construcciones territoriales? Bibliografía sobre cómo impulsar la memoria histórica. Jesús Guillermo dice, ¿qué escenario político debe predominar en Colombia para construir desde la construcción de la memoria la prevalencia de un escenario venidero de paz duradera? Bueno, vamos a mirar en orden. Dice, ¿cuál es el aporte de la academia a los procesos territoriales de memoria histórica? Y cómo se vincula Uninorte a esas construcciones territoriales. No sé si quieren hacer una reflexión sobre la academia para luego mirar las otras que son diferentes. Bueno, yo puedo decir algo. No sé si está bien que yo tome la palabra. Bueno, acerca de la academia, yo siempre he sido muy crítico con esa cuestión.
y es porque en el centro de la construcción de memoria siempre está el problema de si la memoria debe ser razonada o debe dejarse a aquellos que cuentan que lo hagan de una manera auténtica, si se puede decir. Es decir, me refiero al hecho de si la academia debe intervenir, pues, como mediadora en la contextualización y en la presentación de estas voces, o si se debe dejar a estas voces que hablen, entre comillas, solas. Entonces, ahí siempre está, digamos, esa discusión de si la memoria debe ser razonada o no. Yo particularmente diría que sí, aunque a veces hay voces otras que incluso nos enseñan cosas que están más allá de la comprensión experta, pues, de la academia. Entonces, digamos que ahí esa discusión está abierta. En este país, desafortunadamente, la academia está un poco alejada de la cuestión de la memoria histórica, ya sea por una cuestión de, hay que decirlo así, de miedo, porque hacer memoria histórica o reconstruir la memoria del conflicto en un país en conflicto, pues lo pone en riesgo a uno como investigador, ¿no? Y como activista, porque uno se vuelve un activista, ¿no? Entonces, hay mucho miedo, hay mucha precaución y por otras cosas, también hay apatía, hay muchas cuestiones, ¿no? En la academia, y digamos que los intelectuales del país, muy pocos han estado interesados por esta cuestión. Con el proceso de paz de Santos, a nivel internacional y nacional se generó como una especie de tendencia de estudiar las cuestiones del conflicto, pero la academia ha estado un poco alejada, o muy alejada de la construcción de una memoria razonada, por lo menos. Hay algunas iniciativas, pero hemos estado muy alejados de eso. Y bueno, esa es una cuestión, ¿no? Yo no sé qué diría la profesora. Yo creo que toda memoria así tiene que ser mediado por alguien, ser gobierno o académicos, porque la memoria colectiva puede existir de una manera de historia oral dentro de una comunidad pequeña, pero ya estamos en una época en que necesitamos más permanencia y más como asistencia técnica para crear estas memorias colectivas, y entonces van a tener que ser mediados. Y la academia yo creo que puede ser un buen mediador, pero académicos tienen sus propias perspectivas también que van a influir cualquier tipo de trabajo que hacen de campo, porque no pueden solo, ya después de que el académico está ahí para tomar el testimonio, transcribirlo, está influyendo con su perspectiva personal. Pero yo no creo que se pueda evitar esto, porque alguien va a mediar. Aun si es el líder de la misma comunidad, este líder no es igual que todas las personas en la comunidad. Entonces, la memoria colectiva, por definición, está mediado, está construido. Y los académicos tienen mejores ramamentos, mejores posibilidades de hacerlo de una manera más objetiva, más humano, yo creo, porque estamos entrenados para hacer este tipo de cosas. Entonces, no estoy tan sospechoso y cínico como Mauricio sobre eso. No es que eres cínico, pero no estoy tan sospechoso porque yo entiendo de que memoria colectiva está construida y tiene que ser mediado por alguien. Dice Jesús Guillermo, ¿qué escenario político debe predominar en Colombia para construir desde la construcción de la memoria la prevalencia de un escenario venidero de paz duradera? O sea, ¿cuál sería como ese escenario político ideal para poder construir una paz duradera? Esa es la pregunta, ¿no?
Sí, ahí hay como una, pues porque cada escenario político tiene su propia propuesta, ¿no? Los programas, las propuestas políticas, los programas políticos pues, en este momento en Colombia, cada uno tiene su propia propuesta de qué debe ser la paz y cómo debe ser la paz. Es que en realidad, digamos que no hay sectores que se opongan a la paz, sino que tienen una versión diferente de lo que debería ser la paz, ¿no? Y qué se entiende por paz, ahí cambia de un lugar a otro, pues porque quién va a decir que se opone a la paz, ¿no? En un contexto como el actual, lo que hay son versiones diferentes de qué es la paz y cómo se debe llegar a ella, y por eso hay tanto conflicto, porque son versiones que chocan, ¿no? Y que no están no responden a acuerdos, y que son versiones muy politizadas, obviamente, ¿no? Sí. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cuál podría ser la diferencia o semejanza entre la memoria histórica y la... Hay un momento que se me perdió. ¿Cuál puede ser la diferencia o semejanza entre la memoria histórica y la enseñanza del tiempo reciente? ¿Y cuál podría ser el camino para abordar en el contexto escolar en una educación para la paz? Bueno, sobre eso ya hay un poquito, lo discutimos, pero por esa parte no sé si quieran agregar algo de cuál podría ser la diferencia entre memoria histórica y enseñanza del tiempo reciente. Bueno, la memoria histórica es un concepto más amplio y no es solo la enseñanza sobre lo que ha pasado, pero es un concepto que es importante a la identidad colectiva y la identidad personal. Entonces es un concepto más amplio. Es importante para cosas más allá que la enseñanza del tiempo reciente. Es un concepto más grande, pero son relacionados, obviamente. El contexto escolar, como usted dijo, estoy de acuerdo, es sumamente importante, pero yo no soy experta en eso, pero yo sé que es una cuestión muy importante para Colombia, porque Acá hay una pregunta muy interesante de Jairo Miguel Martínez que dice sobre un tema que necesariamente sale siempre, bueno, no siempre, pero que es como crucial, dice si existe tal cosa tan pretendida por la institucionalidad de algún sector de la academia como la objetividad o neutralidad en la construcción de la memoria. Si existe la objetividad y la neutralidad en la construcción de la memoria colectiva. No, bueno, no existe, pero uno puede intentar, pero todo tiene una perspectiva particular. Siempre va a ser especialmente cuando estamos hablando de conflicto colombiano, todos tienen su perspectiva y tienen que reconocer que tienen una perspectiva importante, particular, que va a influir cómo interpreta la memoria colectiva, pero la memoria colectiva no tiene que ser neutral tampoco, porque es una memoria de un conflicto en que la gente tiene mucha emoción y mucha identidad. No es un tema neutral. Tiene que ser neutral. Dice una última por aquí, memoria histórica y reconciliación es una categoría de la Cátedra de la Paz. ¿Qué apoyo podemos recibir los docentes para fortalecer esta cátedra más allá de nuestra propia vocación para enseñarla? Memoria histórica y reconciliación es una categoría de la Cátedra de la Paz. ¿Qué apoyo podemos recibir a los docentes para fortalecer esta cátedra más allá de nuestra propia vocación para enseñarla? ¿Con qué se puede alimentar esa cátedra más allá de la vocación y el interés en ella? ¿Con qué otras cosas? No sé si de pronto se refiere a fuentes, también se puede referir a elementos, o bueno, no sé, qué otras cosas se podrían vincular a una cátedra. Hay muchas fuentes disponibles en la página web de la Comisión de Verdad, hay muchas fuentes también disponibles todavía de la época anterior, igual que la época nueva del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hay muchos recursos de fuentes que está disponible en estas páginas web. También de pronto ahí valdría la pena mencionar, bueno, no, que no sabemos para dónde va, pero por ejemplo el Museo de la Memoria es un espacio
muy interesante porque allí converge, o en las experiencias que se han hecho del museo hasta el momento, pues allí es un espacio muy interesante de múltiples voces porque allí convergen la academia, las comunidades, las víctimas, artistas, gente ya más del mundo de la pues de los museos propiamente dicho, pero también es unos espacios donde de pedagogía y de encuentro con la comunidad en general, ¿no? Y por ejemplo, uno de los desafíos de esa primera experiencia que se llamó Voces para Transformar a Colombia fue precisamente la experiencia del lenguaje con el que se narra el conflicto y la memoria. Entonces, por ejemplo, de las asistentes al museo, muchas personas por ejemplo, hay una sección muy interesante sobre el agua, ¿no? Porque digamos que hay como un sesgo hacia la tierra en estos temas de conflicto agrario, en el que se piensa mucho en la tierra y la tierra se construye pues como ese elemento como que casi que mucho de lo que el conflicto gira en torno a la tierra y la tierra y la tierra. Entonces, recientemente había un llamado a pensar, por ejemplo, en otros recursos, que eso es un discurso más reciente, asociado también a todos los intentos y los discursos más contemporáneos sobre la naturaleza como sujeto de derechos. Recientemente la JEP denominó la naturaleza como una víctima del conflicto armado, pensando en la deforestación y por ejemplo, toda la contaminación pero principalmente en la deforestación por los cultivos de coca y demás. Pero eso dejó abierta la discusión a, bueno, ¿qué otras naturalezas podrían ser víctimas? Y en ese debate entró el agua, por ejemplo. Y el Museo de la Memoria hizo un ejercicio muy interesante en tratar de mostrar cómo la naturaleza y cómo el agua en particular pueden ser vistas como unos sujetos, como unas entidades víctimas que han sido víctimas del conflicto armado. Y eso suena muy interesante y llamativo. Pero en el momento en que eso se presentó al público, no fue tan claro el mensaje. Y muchas personas manifestaron no haber tenido claro qué hacía el agua ahí, más allá de que, por ejemplo, mucha gente lo interpretó era como si el agua es un recurso y pues lo estamos acabando, como la parte más ambiental y ecológica del asunto, como de estamos acabando con el agua, la estamos usando mal, la estamos desperdiciando. Pero esa conexión con el conflicto nunca fue tan clara. Entonces, digamos que en términos de cátedra, de pedagogía, también yo creo que más allá que, bueno, ¿qué hay aquí para mostrar aquí? Es ese ejercicio del lenguaje y de cómo se utilizan diferentes lenguajes para narrar historias. Porque somos un país súper diverso en muchos aspectos y pues no podemos partir del hecho de que la idea de la víctima es, claro, es obvio que una víctima, es obvio que no es obvio, ¿no? Cuando se piensa la naturaleza como víctima, pues no es tan fácil comprender ese concepto y por qué, y para qué, y cuál es el objetivo de hacer eso, y cómo así que el agua como víctima, cuándo se quejó el agua, cuándo denunció el agua, cuándo el agua manifestó su preocupación y su inconformidad. Entonces ahí también hay un desafío un poco vinculando varios elementos de las preguntas con respecto a lo pedagógico, es como ese desafío de cómo se narra también, con qué lenguaje se narran estas historias y estas memorias, ¿no? Y cómo hacemos para traducir unas ideas también académicas a unos lenguajes más abiertos al público, porque entonces nosotros tenemos una tradición muy amplia ya de violentología, ¿no? De hecho, se habla de los violentólogos y la gente en la academia, la violentología y demás. Pero aunque es un trabajo muy documentado y basado en hechos y fuentes escritas, orales y de mucho tipo, pues entonces ahí está el debate de cómo, a pesar de todo eso, algunas personas manifiestan que no les queda claro lo que se intenta mostrar en estos escenarios. Entonces, hay un desafío que creo que es importante de generar lenguajes comunes para poder no solamente expresar ideas, sino escucharlas, ¿no? De a qué se refiere la gente cuando dice tal cosa o tal otra. Y ahí viene un poco llamado de Jesús Guillermo más atrás de las versiones regionales, ¿no? Porque también eso tiene sus lenguajes regionales, sus
versiones orales regionales, que también es importante tenerlas en cuenta. Entonces, yo invitaría también de pronto, aprovechando esas preguntas sobre la pedagogía, a pensar que eso es una cosa súper política también, ¿no? Porque también qué se cuenta y qué no se cuenta, y cómo se cuenta también pasa pues por ese lenguaje. Ese lenguaje. Importante. Todo el debate en torno a que si lo que hubo es conflicto o lo que hubo fue guerra, ¿no? ¿Por qué decirle guerra? ¿Por qué decirle conflicto? ¿Por qué decirle otra cosa? ¿No? Que es también un debate entre los sectores políticos colombianos, de que eso no es conflicto, que eso fue terrorismo, eso no es conflicto, eso es otra cosa, ¿no? Sí, estas diferencias de lenguaje también reflejan diferencias de clase, diferencias de etnicidad, de regional, diferencias regionales, como usted dijo, y tenemos que poder traducir nuestras lenguas a otros para ser entendidos, pero también hay que tener una lengua en común. Ajá. Entonces, bueno, nos dicen que ya no hay más preguntas, entonces si quieren pues dejamos aquí, cerramos, ahí quedan varias cosas pendientes. Espero que, bueno, quienes de pronto hayan sentido que no contestamos bien todo, pues es una invitación a seguir charlando sobre estos temas, que son unos temas inconclusos y que tienen muchas aristas, y varias de las preguntas fueron muy complejas, pero muy interesantes porque lo obligan a uno a pensar, bueno, ¿cómo es que es la cosa, no? Entonces, bueno, yo quiero agradecerles pues a la profesora Media, a Mauricio, a la universidad por abrirnos este espacio, pero principalmente al público, que me alegra mucho ver varias preguntas y que las presentaciones y las intervenciones hayan servido para generar esas inquietudes que tanto son tan importantes en estos tiempos, ¿no? Estar cuestionando críticamente, como algunas de las preguntas decían, ¿no? No es posible construir memoria sin pensamiento crítico, y precisamente estos cuestionamientos, estas preguntas, poner en duda cosas es parte de la forma como se construye pensamiento crítico desde la academia, pero también como un ejercicio de ciudadanía y un ejercicio también pues que nos compete como colombianos, ¿no? Bueno, entonces yo dejo ahí, si alguien quiere agregar algo más, no sé, Mauricio, Rachel, o si no, pues bueno. muchas gracias, Alejandro, por invitarme y por todo, y muchas gracias, Mauricio, por su comentario y siempre por sus ideas buenas. La discusión siempre me alegra de discutir con usted. Gracias, profesora. Igual. Yo quisiera agregar una última cosa acerca de, ya que nos hicieron tantas preguntas sobre la pedagogía y la cuestión escolar, y yo creo que algo muy importante para este país es recuperar la asignatura de historia en la escuela básica, en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Desde los años 80 nos metieron ahí en el currículum, en los pensums de la formación básica y primaria, una asignatura de ciencias sociales, que bueno, en últimas es muy interesante porque nos enseña de todo, de competencias ciudadanas, derechos humanos, etcétera, pero no hay un norte de esa asignatura y resulta a veces uno perdido. Yo fui en una época profesor de colegio, entonces uno a veces no sabe por dónde o qué espacio le queda para poder debatir y enseñar estos temas en las aulas de la escuela básica, primaria y secundaria. Entonces, es muy importante recuperar esa cátedra, esa asignatura. Ya han habido algunos intentos, pero aún no se ha podido recuperar como cátedra, como asignatura independiente, aunque pues últimamente se ha dicho que se le dé una prioridad a la cuestión de la asignatura de historia dentro de la cátedra de ciencias sociales, pero pues aún sigue siendo, como lo decía anteriormente, pues muy frágil, muy tenue esta cuestión. Y yo creo que eso es muy importante. También profesores formados, versados en esta cuestión, ¿no? Y de alguna manera, desde la misma infancia, poder ir formando, aunque pues pueden haber muchas críticas porque se habla de proselitismo político en las aulas, el docente que enseña, el docente que es guerrillero porque habla de temas de guerra, porque habla mal del gobierno, etcétera. Entonces hay muchas cuestiones, muchos problemas, y bueno, son muchas cosas que hay que superar en
en este país acerca de eso. Pero es importante recuperar la asignatura de historia como tal en la escuela. Bueno, ya finalmente para cerrar, muchas gracias también a Giselle Torres y a quienes nos ayudan con toda la parte técnica, y con Giselle de nuevo, y a Catherine por la, pues por también acompañarnos y la coordinación de este evento, pero también pues porque estos temas queremos resaltarlos como temas que tienen cabida en nuestros programas de maestría en historia y doctorado en ciencias sociales. Entonces, para quienes les interesen investigar más sobre estos temas, pues nuestros programas están abiertos a estos diálogos y a estas investigaciones. Entonces, cualquier duda sobre la maestría, Catherine está súper pendiente y por mi parte estoy súper pendiente del doctorado. Y Giselle Torres, que ahí están los datos de ella es quien tiene toda la panorámica de todo lo que tiene que ver con requisitos, cronogramas, todo eso. Entonces quedamos abiertos y súper pendientes de cualquier duda, de cualquier inquietud, de cualquier interés en comunicarse con nosotros. Y entonces dejamos aquí. Muchas gracias. No sé si Catherine quiere agregar algo más o... No, gracias, me tenían aquí fuera de foco, pero aquí estaba pendiente de todo. No, de verdad agradecerles a la profesora May y a Mauricio por haber estado aquí y responder las preguntas de todos y nada, quedamos pendientes de nuevos espacios de colaboración con todos. Gracias, Catherine. Gracias. Bueno. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.